Saludos a todas y a todos. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy la maestra Adriana Zarco Ramírez. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Recuerden que al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En el programa del día de hoy abordaremos un tema perteneciente a la asignatura Historia, en el que ubicaremos temporal y espacialmente a la Segunda Revolución Industrial. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, así como lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, al igual que sus dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para Conocer, les compartiré un fragmento adaptado de la obra La Era del Capital, 1848-1875, de Erin Hobsbawm. Preparen su imaginación y recreemos juntos con esta historia las ciudades industriales de la segunda mitad del siglo XIX, y dice así. La típica sociedad industrial de este periodo era aún una ciudad de tamaño medio, incluso con arreglo a los patrones contemporáneos, aunque se dio el caso en la Europa central y oriental de que algunas capitales que tendían a ser muy grandes se convirtiesen también en los principales centros manufactureros, por ejemplo, Berlín, Viena y San Petersburgo. Realmente, las antiguas ciudades preindustriales más famosas no solían atraer los nuevos modos de producción, por lo que las nuevas regiones industriales típicas asumieron generalmente la forma de una especie de crecimiento convergente de pueblos aislados que se convertían en ciudades pequeñas y luego se transformaban en otras mayores. No eran aún las vastas zonas ininterrumpidamente edificadas del siglo XX, aunque las chimeneas de las fábricas que, con frecuencia, se extendían a lo largo de las cuencas de los ríos, los apartaderos del ferrocarril, la monotonía de los ladrillos descoloridos y el sudario del humo que cernía sobre todo ello, les confería una cierta coherencia. Todavía no eran muchos los habitantes de las ciudades que se hallaban a una distancia del campo mayor de la que podía cubrir caminando. Hasta la década de 1870, las mayores ciudades industriales de Alemania Occidental, como Colonia y Düsseldorf, se llenaron de campesinos provenientes de la región circundante, que llevaban sus artículos al mercado semanal. En cierto sentido, el choque producido por la industrialización residía precisamente en el brutal contraste entre los poblados negros, monótonos, atestados y torturados, y las coloristas granjas y colinas que los rodeaban. Así, Sheffield era descrita como ruidosa, humeante, aborrecible, pero rodeada por todas partes por uno de los paisajes más encantadores que puedan encontrarse en el planeta. Esto es lo que permitió, aunque cada vez en menor medida, que los trabajadores de las zonas recientemente industrializadas siguieran siendo medio agricultores. Hasta después de 1900, los mineros belgas en la estación adecuada dedicaban algún tiempo a cuidar de sus campos de patatas y, si era necesario, llegaban a hacer una huelga de la patata anual. Incluso en el norte de Inglaterra, los parados de la ciudad podían volver fácilmente a trabajar en las granjas cercanas durante el verano. Hasta aquí la lectura. ¿Qué les pareció? Como pudieron escuchar, la industrialización cambió radicalmente el modo de vida de la sociedad del siglo XIX. En relación con los cambios que trajo consigo la Segunda Revolución Industrial, ¿ustedes qué opinan?
¿Cómo creen que sería nuestra sociedad ahora si no hubiera surgido esos avances científicos y tecnológicos? Difícil de imaginar, ¿verdad? Comenten su reflexión con sus familiares. Les reitero que en la vida es fundamental leer para conocer. Después de la primera revolución industrial, el mundo se transformó profundamente, ya que trajo consigo una serie de transformaciones profundas en la vida de la gente. Para comenzar, sustituyó la fuerza de las personas o de los animales por la que proporcionaban las máquinas de vapor, y las máquinas aumentaron la producción de bienes de consumo. Además, determinó que ciertas labores productivas deberían llevarse a cabo únicamente en las fábricas. La utilización de máquinas de vapor provocó que los medios de transporte, como los trenes y los barcos, se volvieran más eficientes y se intensificaran las redes de comercio en el mundo. La segunda revolución industrial se ubica temporalmente entre 1850 y 1950. El proceso se acentuó cuando comenzaron a utilizarse el petróleo y la electricidad en lugar del carbón, y se inventaron nuevos materiales que hicieron más eficientes a las máquinas. Por ejemplo, el uso del acero permitió extender la red ferroviaria, lo que intensificó la producción, distribución y venta de mercancías. También favoreció a la industria naviera y de la construcción, pues se fabricaron barcos más grandes y ligeros, así como puentes y edificios de grandes dimensiones y mayor resistencia. A la aparición de este conjunto de cambios se le conoce como la Segunda Revolución Industrial, y gracias a esta se expandió la economía capitalista en diversos lugares del mundo. Pero, para guiarnos a lo largo de la sesión, les sugiero considerar las siguientes preguntas. ¿En dónde y en qué siglo se desarrolló la Segunda Revolución Industrial? ¿Qué aportaciones científicas y tecnológicas se desarrollaron durante la Segunda Revolución Industrial? ¿Qué cambios y permanencias identifican en la sociedad durante la Segunda Revolución Industrial y la época actual? Para conocer un poco más sobre el cambio y la permanencia en el proceso de industrialización en este periodo histórico, acompáñenme a ver el siguiente video. En la historia, el tiempo se relaciona con los acontecimientos de la humanidad. Los historiadores utilizan la cronología para distinguir el antes y el después de estos acontecimientos. En orden cronológico, podemos decir cómo hemos cambiado por las cosas que nos han sucedido. Cuando perdimos nuestro primer diente, cuando obtuvimos el certificado de primaria o cuando nos cambiamos de casa. Pero no todo cambia. También hay cosas que permanecen, que se mantienen constantes y que siguen formando parte de la historia. Por ejemplo, nuestra lengua materna, creencias o valores y algunas formas de vida. Con estas dos nociones, cambio y permanencia, podemos contar nuestra historia y la de la humanidad. Antes de la Revolución Industrial, se utilizaban carruajes tirados por caballos sobre caminos de tierra. Durante la Revolución Industrial, la aparición de la locomotora y el desarrollo del ferrocarril revolucionaron el transporte. Con la aparición del automóvil, se hizo necesario modernizar los caminos, transformando el paisaje. Una consecuencia de la industrialización fue que las ciudades se convirtieron en el centro de la actividad económica. Los trabajadores migraron del campo hacia ellas. Hoy en día, en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, se encuentra la mayor actividad económica y diariamente muchas personas deben trasladarse de las zonas vecinas hacia sus centros de trabajo. La migración internacional a gran escala fue otro cambio histórico que comenzó con la industrialización. Miles de europeos viajaron a América, en particular a Estados Unidos, a través de contratistas, a quienes les pagaban por un viaje en las bodegas de los barcos, en las que habitualmente se almacenaba al ganado. Así estos contratistas obtenían sus ganancias con el transporte de migrantes que se empleaban en las obras del ferrocarril o en el trabajo de las minas. En la actualidad, ¿qué sucede con la migración? Seguramente en tu comunidad
Hay historias de personas que han migrado en búsqueda de mejores oportunidades económicas a Estados Unidos y han debido hacerlo en transportes que no están acondicionados para ellas, como camiones y trenes de carga. Las personas continúan buscando mejorar sus condiciones de vida, pero también migran por razones políticas, religiosas o por desastres naturales, entre otras. La industrialización del siglo XIX fue un proceso que transformó las relaciones económicas, a la sociedad y la vida cotidiana de las personas. La historia humana es cambio y permanencia en el tiempo, es decir, los procesos históricos pueden implicar transformaciones, pero hay muchos elementos del pasado que se mantienen constantes y que podemos identificar en el presente. De esta manera, las nociones de cambio y permanencia nos ayudan a comprender nuestra historia. Como pudieron ver y escuchar en el video, la industrialización del siglo XIX transformó las relaciones económicas y la vida cotidiana de las personas. Mientras que la primera revolución industrial se había concentrado en Gran Bretaña, principalmente en el ámbito textil, a partir de 1850 la industrialización permitió el surgimiento de nuevas potencias que buscaron expandir sus influencias más allá de las fronteras. Algunos países europeos como Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Holanda, Rusia, entre otros, tenían regiones industriales que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Pero también hubo desarrollo industrial en países de otros continentes, como Japón, en Asia, en Norteamérica, los Estados Unidos de América y en Latinoamérica, algunos países como México, Argentina y Brasil. Vivieron una industrialización moderada que implicó cambios sociales profundos. La industrialización entró en una fase de desarrollo que impactó el crecimiento social y económico de muchas ciudades europeas. En esta fase se utilizaron nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, lo que transformó la forma de trabajar, producir, transportarse, comerciar e incluso cambió los estilos de vida. Asimismo, con el perfeccionamiento en la extracción del carbón, mineral y el hierro y el aumento en la producción de acero, se generaron mejoras en los sistemas de transporte, la industria de la construcción y la maquinaria. Interesante, ¿verdad? Para conocer algunas aportaciones tecnológicas en la segunda revolución industrial, acompáñenme a ver el siguiente video. En la actualidad, la mayoría de los productos que consumimos han sido elaborados con diversas maquinarias y tecnologías. Los servicios a los que recurrimos también hacen uso de tecnología, como la multimedia en la educación o la médica, como en los aparatos de rayos X. Esto ha permitido agilizar y aumentar la oferta de bienes y servicios. De acuerdo con lo que sabes, ¿qué hechos y procesos impulsaron la industrialización? Anota en tu cuaderno lo que aprendiste al respecto en el bloque 2 de este curso. Aunque la revolución industrial tuvo sus orígenes en Gran Bretaña, en la segunda mitad del siglo XVIII alcanzó su verdadero auge en el resto de los países europeos y otras regiones del mundo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Este periodo se caracterizó por la mecanización de los modos de producción y la transformación de las fuentes de energía. El vapor sustituyó a la fuerza humana y animal. Asimismo, el modo de transportarse cambió radicalmente. Los viejos puentes de madera construidos para carruajes fueron sustituidos por obras de ingeniería capaces de soportar el peso de los novedosos ferrocarriles de vapor. Hasta 2007, ¿cuál era el tren comercial más rápido del mundo? A. El Maglev de China. B. El Shinkansen o tren bala japonés. C. El TGV francés. Elige tu respuesta ahora. La respuesta es el Maglev de China, que en un recorrido normal alcanza una velocidad de 430 km por hora y en todo el recorrido permanece suspendido a 1 centímetro del suelo por levitación magnética. Los cambios continuaron y en 1879, Thomas Alva Edison inventó la primera lámpara incandescente, alimentada por energía eléctrica, y 10 años después, tanto en Europa como en América, ya se estaban construyendo plantas generadoras de electricidad.
Por su parte, el petróleo surgió como una nueva fuente de energía y combinado con la invención del motor de explosión en 1882, dio como resultado uno de los mayores símbolos de la modernidad, el automóvil. Iniciando el siglo XX, el mundo se deslumbró con la invención del avión, que alcanzó su consagración durante la Segunda Guerra Mundial. La difusión de estos avances científicos y tecnológicos provocó que entre 1890 y 1914 reinara un ambiente de fe en el progreso y la civilización. A este periodo de optimismo se le conoció después de la Primera Guerra Mundial como la Belle Époque. Este término hacía referencia a la añoranza de una edad de oro lejos de los horrores de la guerra. Como pudieron ver y escuchar en el video, en la segunda mitad del siglo XIX existió un ambiente de innovación tecnológica que modificó las formas de producción. En 1856, el inventor inglés Henry Bessemer patentó una manera de producir acero que resultó exitosa e impulsó la industria ferroviaria. El uso del acero permitió extender la red ferroviaria, la industria naviera y de la construcción, lo que intensificó la producción, distribución, venta de mercancías y construcción de puentes y edificios. En la industria química y la investigación científica destaca el descubrimiento de la pasteurización en 1864 por el químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur. Cabe mencionar que en esta época la leche se bebía sin hervir, lo cual provocaba enfermedades gastrointestinales que podían conducir a la muerte, y con la pasteurización se pudo evitar esto. También permitió la conservación de alimentos, que se mejoró con la refrigeración al desarrollarse la tecnología eléctrica. El uso de la electricidad se generalizó de manera sorprendente, dando lugar a una nueva era. Su creciente disponibilidad para el alumbrado, transporte como los tranvías eléctricos y los aparatos domésticos como las estufas y planchas eléctricas. Se tendió al abandono de los aparatos accionados a mano por los movidos mediante pequeños motores eléctricos. El uso del petróleo, principalmente de la gasolina, permitió el nacimiento de la era motorizada, que tuvo lugar en 1876, cuando Nicolas Otto inventó el primer motor de combustión interna, y después se empleó en un automóvil. Pero fue la empresa automotriz del estadounidense Henry Ford quien en 1903 los fabricó a gran escala a través del sistema de producción en línea, por lo cual el automóvil se impuso como el transporte doméstico más usado. Posteriormente aparecieron transportes como el autobús de pasajeros y de carga. La segunda revolución industrial también impactó en las comunicaciones. Por ejemplo, en 1854, Antonio Meucci inventa el teléfono, pero fue hasta 1876 que Graham Bell lo patenta. Posteriormente, Guillermo Marconi, en 1897, planteó la posibilidad de transmitir señales telegráficas inalámbricas, y con ello se preparó el camino para el surgimiento de la radio, la televisión y el teléfono inalámbrico. El desarrollo de la industrialización a partir de la segunda mitad del siglo XIX impulsó nuevas formas de producción y organización laboral. En la medida que se incrementaba el número de máquinas en los procesos de producción, la fabricación de productos se consiguió en menor tiempo y en cantidades mucho mayores, comparadas con los que podía producir los talleres artesanales hasta el momento. Los productos hechos manualmente decayeron, ya solo se comercializaban localmente. En cambio, en las grandes fábricas aumentó el ritmo de trabajo y la producción en serie de mercancías. Comenzó a dominar los mercados urbanos e internacionales. Esta forma de producción fortaleció la nueva organización laboral, que desplazó a los artesanos y los sustituyó por obreros que eran trabajadores asalariados. Los obreros eran hombres, mujeres y niños, los cuales trabajaban largas jornadas en malas condiciones de higiene y con bajos salarios. Además, no contaban con leyes que los protegieran.
Debido a esto, comenzaron a reunirse y formar sindicatos para exigir mejores condiciones de trabajo y la reducción de la jornada laboral. La industrialización tuvo efectos en el crecimiento de la población, las ciudades y las migraciones. Cuando las fábricas y el comercio se instalaron en las ciudades, atrajeron a muchos campesinos que emigraban en busca de trabajo, con lo que aumentaron en extensión y habitantes. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, en el año de 1700, la población era de 5.8 millones de personas. 50 años después, apenas creció a 6.2 millones. Sin embargo, en el siglo XIX, la población creció a un ritmo acelerado. A inicios de 1800 había 9.2 millones y para 1850 casi se había duplicado, llegando a 17.8 millones. Este crecimiento poblacional ocurrió tanto en Gran Bretaña como en el resto de los países industrializados, aunado a la mayor producción de alimentos a través del impulso a la agricultura con maquinaria y fertilizantes y a los avances en la medicina para disminuir la mortalidad. En este sentido, la industrialización fue la primera causa en el crecimiento y cambio de aspectos de las urbes, pero también en las migraciones, ya que conforme fueron aumentando las fábricas, la población rural emigró hacia las ciudades, pues ahí se requería mano de obra y podían acceder con más facilidad a los servicios. Europeos, asiáticos y africanos se embarcaron en busca de trabajo y asentamientos en tierras lejanas, llegando en algunos casos hasta el otro lado del mundo. Estos migrantes y sus descendientes aumentaron de forma notable la población, especialmente en América. Los recién llegados generaron grandes asentamientos humanos, lo que provocó el crecimiento e incluso el nacimiento de ciudades que requerían viviendas, transporte, agua, luz eléctrica, drenaje y accesos a servicios de salud, entre otros. La segunda revolución industrial integró una cantidad importante de inventos a la vida diaria de las personas. Inventos que transformaron las formas en que se trabajaba, se desplazaban de un lugar a otro y se comunicaban, pero que también influyeron en su salud y en la forma en que vivían en el espacio urbano e incluso en el rural. Como toda revolución, la industrial transformó radicalmente la existencia de las personas y sentó bases para la configuración del mundo moderno. Ahora sería difícil concebir una vida sin los avances científicos y tecnológicos que actualmente tenemos. Con todo lo anterior, podemos retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión y reflexionar sobre ellas. ¿En dónde y en qué siglo se desarrolló la segunda revolución industrial? ¿Qué aportaciones científicas y tecnológicas se desarrollaron durante la segunda revolución industrial? ¿Qué cambios y permanencias identifican en la sociedad durante la segunda revolución industrial y la época actual? Es momento de empezar el reto de la semana. En esta ocasión elaborarán una línea de tiempo mural. Pero, ¿qué es una línea de tiempo? Son representaciones gráficas que permiten ubicar hechos, procesos y periodos en un tiempo determinado, para saber qué ocurrió antes y qué después, valorar sus duraciones, establecer relaciones y simultaneidad entre ellos. En su diseño se emplean divisiones para señalar los años, lustros, décadas, siglos, milenios o millones de años según el periodo que se quiera representar. Para representar el tiempo se pueden utilizar diferentes formas. Pueden haber líneas de tiempo horizontales, verticales, diagonales, espirales o incluso es posible utilizar cuadros, imágenes y gráficas. Los materiales que se necesitarán para su línea de tiempo mural son hojas de colores. En caso de que no las tengan, pueden reciclar papel u hojas blancas que tengan disponibles en casa. También necesitarán pegamento, tijeras, lápiz o bolígrafo y colores.
Para elaborar su línea de tiempo deberán seleccionar los hechos más importantes y ordenarlos de manera cronológica. Se sugiere que cada hecho lo dividan en colores, un color para cada ámbito: político, económico, social y cultural. Asimismo, para ilustrarla, podrán incorporar imágenes o dibujos del hecho y o proceso histórico que verán en cada sesión. Pueden guiarse de su libro de texto para copiar algunas imágenes, buscar en Internet o algunas otras fuentes. No olviden que este tema lo podrán encontrar en su libro de texto en el bloque 2. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Igualmente les sugiero consultar en la Biblioteca Juvenil Ilustrada el libro La historia de la ciencia, un relato ilustrado, del autor Jack Chayoner. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Les pedimos que sigan en sintonía con nosotros y continúen llevando a cabo todas las medidas de higiene para que rápidamente podamos estar de regreso en la escuela. Mientras tanto, nos vemos pronto. Hasta la próxima.